Sean bienvenidos a Ideology Explained. Ya que hemos acabado nuestra unidad del comunismo, hoy día te enseñaremos una ideología completamente distinta. Nos referimos al absolutismo político, pero ¿quién ideó esta ideología? El caso es distinto al de Marx y Engels, ya que este sistema político lleva siglos dominando el mundo. De hecho, no sería hasta el siglo XVII que se estructuraría un libro que expusiera dicha ideología. En efecto, nos referimos al Leviatán de Thomas Hobbes, cuyos antecedentes y causas explicaremos en este video. Mi nombre es Joseto y junto a mi compañero Oscar les damos la bienvenida al canal. Ahora, vamos con el video. Para empezar este video hemos decidido explicar quién fue Thomas Hobbes. Hobbes fue un filósofo inglés que nació en el año 1588 en Inglaterra. Este hombre siempre tuvo una visión pesimista sobre el ser humano y la vida en sí. De hecho, una de sus frases más conocidas fue "El miedo y yo nacimos gemelos". Esto fue debido al hecho de que su madre le dio a luz prematuramente debido al miedo de la llegada de la Armada Invencible Española. Sin embargo, se cree que la principal razón de la naturaleza pesimista de Hobbes fue la Revolución Inglesa, debido a la destrucción que produjo en la nación. Por otro lado, su preferencia absolutista se atribuye al éxito del absolutismo durante el siglo XVII, en contraste al fallo de los otros tipos de monarquías de la época. La obra más conocida de Hobbes viene siendo el Leviatán, una obra filosófica en la cual se analiza la naturaleza humana para luego justificar un gobierno absolutista. Si bien Hobbes es considerado el principal ideólogo del absolutismo político, antes de él ya hubo personas con esta misma preferencia política. Una de ellas es el mismísimo Sir Walter Raleigh, quien además de tener el título de Sir, fue un explorador, poeta y escritor inglés. De hecho, en su libro El deber de un rey en el escenario real, del año 1599, él expresó lo siguiente. El estado de monarquía es la cosa más suprema sobre la tierra, porque los reyes no son solo los lugartenientes de Dios sobre la tierra, y se sientan en el trono de Dios, sino que incluso por Dios mismo son llamados dioses. Hay tres semejanzas principales que ilustran el estado monárquico, una sacada de la palabra de Dios, y las otras dos por motivos de política y filosofía. En las escrituras, a los reyes se les llama dioses, y así su poder, después de cierta relación, comparado con el poder divino. Los reyes también se comparan con los padres de familia, porque un rey es verdaderamente parens patriae, el padre político del pueblo. Y, por último, los reyes se comparan con la cabeza de este microcosmos, del cuerpo del hombre. Ahora haremos un resumen de lo que fue la Revolución Inglesa y por qué esta pudo haber sido fundamental para el pesimismo de Thomas Hobbes. La Revolución Inglesa fue un conflicto entre los parlamentarios ingleses y el monarca, Carlos I. Carlos I desde un principio quiso instaurar un régimen absolutista, pero fracasó, debido a la numerosa cantidad de parlamentarios y otros funcionarios políticos. Para finalmente lograr su objetivo, él disolvió el Parlamento inglés en el año 1629. En su nuevo gobierno, el mandato de Carlos I fue desastroso. Inglaterra atravesó una durísima crisis económica, hubo un fallido intento de reimplantar el catolicismo que aumentó el descontento social, y finalmente casi toda decisión política era poco acertada. Después de tiempos inestables, Carlos I decidió volver a convocar un parlamento. Sin embargo, poco tiempo más tarde, él envió 400 soldados a arrestar a 5 parlamentarios, debido a la sospecha de un complot. Finalmente, y como es de esperarse, los parlamentarios se rebelaron contra su rey. Ya hemos hablado del inicio de la Primera Guerra Civil Inglesa, pero no de sus consecuencias. Después de la rebelión de los parlamentarios, Carlos I fue arrestado y su derecho a disolver el parlamento fue eliminado. Esto dio paso a la Segunda Guerra Civil Inglesa, cuya causa fue un desacuerdo entre los parlamentarios ingleses en relación a qué hacer con Carlos I. En medio de este desacuerdo, Carlos I se escapó y formó una alianza con los escoceses. Es aquí donde aparece Oliver Cromwell. Cromwell fue quizá uno de los parlamentarios más radicales, y es hasta hoy día una figura controversial en la historia de Inglaterra. Él tomó el protagonismo en esta batalla junto a los conocidos Ironsides, y logró derrotar a Carlos I. Este acabó siendo decapitado tiempo después por orden del mismo Cromwell, mostrando lo implacable que este hombre podía llegar a ser. La Tercera Guerra Civil Inglesa fue más que nada Oliver Cromwell y los republicanos luchando contra los realistas de Irlanda y Escocia. Aquí, una vez más, Oliver Cromwell saldría victorioso.
Ahora que repasamos la historia de la Revolución Inglesa, analicemos sus consecuencias. En primer lugar, la enormidad de muertos durante la Revolución pudo haber instaurado una visión pesimista sobre el ser humano en Hobbes. Por otro lado, la Revolución Inglesa también pudo haber producido esta tendencia al absolutismo en Hobbes. Sí, es verdad que Carlos I tuvo un gobierno pobre, pero, en la mirada de Hobbes, si no hubiesen habido tantos parlamentarios ni oficiales gubernamentales, la Revolución Inglesa no habría sucedido. Según él, el rey debió ser la única autoridad, ya que tantas personas en un solo organismo solo dificultan las cosas. En la siguiente diapositiva expandiremos esta idea. El siglo XVII europeo es quizás uno de los periodos históricos más oscuros y negativos, debido a la excesiva cantidad de guerras y batallas que azotaron al continente. Ejemplos de estas sería la Guerra de los 30 años, conflicto que arrasó con la población europea, eliminando casi un tercio de esta. Además está Le Front, una serie de conflictos que ocurrieron en Francia. Es importante destacar que todos estos conflictos ocurrieron principalmente debido a la lucha entre el monarca con los funcionarios de su gobierno. Por otro lado estaba el Imperio Otomano, donde el rey acumulaba todo el poder político y religioso. El Imperio Otomano no solo consiguió prosperidad económica y política, sino que además era muy potente en el ámbito militar. Paralelamente, Suecia y España, dos gobiernos absolutistas, gozaban de un grado de prosperidad hasta la fecha. En este caso, el absolutismo parecía ser la solución a todos los problemas del continente. Hemos añadido dos pinturas de la época que utilizaremos para contrastar gobiernos absolutistas contra gobiernos no absolutistas. Por un lado, vemos al rey de Francia siendo prácticamente humillado por sus propios ciudadanos, entre ellos campesinos, oficiales de gobierno e incluso nobles. Por otro lado, vemos al sultán del Imperio Otomano recibiendo a un embajador de Francia. Si uno mira atentamente, puede llegar a percatarse de la cantidad de personas que rodean al sultán, así destacando su apoyo político. Una vez más, el absolutismo parecía triunfar en contraste a cualquier otra monarquía. Y ya hemos llegado al fin de este viaje a través de la Europa del siglo XVII. En este video te enseñamos quién fue Thomas Hobbes y en qué contexto él escribió el Leviatán. En nuestro próximo video explicaremos sus conceptos importantes y redactaremos un breve resumen de su obra. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Nos vemos!